Yo no veo a este gobierno llegando a su término natural, que serían las próximas elecciones presidenciales. No lo veo llegando. No lo veo llegando porque ¿cómo se sostiene este gobierno? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que ves? Bueno, por ejemplo, tú sabes, si Maduro estuviera consciente, que ya lo he hecho, yo no renuncio, que Maduro si renuncia tendríamos elecciones a 30 días y una forma de composición política. A nosotros nos tocó ser parlamento con la Constitución del 61, que era una constitución civilizada, no como esta que es un desastre. Bueno, hay que cumplirla porque es la que está vigente, pero esa constitución hay que modificarla. Lo que pasa es que la gente a veces no lee sino el preámbulo. Esa es una especie de carta al niño Jesús que en la práctica dará felices a todo el mundo, pero crea una serie de poderes sobrepuestos y superpuestos, muele la descentralización. Hay que leerse la Constitución para ver que ese es el producto de los caprichos de un megalómano que se llamaba Hugo Chávez. Ese Simón Bolívar falsificado también lo pasó. Aquí ese Simón Bolívar. Un invento de ese señor, una vaina loca. Sáquenme toda esa vaina de aquí. No hay ningún Simón Bolívar. Los despachos, los cuadros que tengo. No quiero ver un cuadro aquí, oye, que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez ni a Maduro. Yo hice toda esa vaina para Miraflores, o se lo dan al aseo, yo no tengo que ver con esa vaina, pero aquí nada. Era frente de veras que se lo lleven para Sabaneta, que vienen a la hija, ayuda. Jugaste, no hay que meter. Y ese Simón Bolívar falsificado también lo pasó. Aquí ese Simón Bolívar. Un invento de ese señor, una vaina loca. Sáquenme toda esa vaina de aquí. No hay ningún Simón Bolívar. Los despachos, los cuadros que tengo. No quiero ver un cuadro aquí, oye, que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez ni a Maduro. Yo hice toda esa vaina para Miraflores, o se lo dan al aseo, yo no tengo que ver con esa vaina, pero aquí nada. Fíjense bien, ¿por qué esta reacción por parte, no de él, repito, es de la derecha y de la burguesía y de la oligarquía venezolana? Incluso, no solamente de la oligarquía y la burguesía venezolana, estamos hablando de el imperialismo norteamericano. Primero que nada, ahí están viendo ustedes la reacción exacta del coloniaje, de la colonia, la que despreció, la que expulsó a Bolívar. Ahí están los signos evidentes de lo que es el coloniaje, de lo que llamaron en Valencia la cosiata. Eso es la revelación absoluta de, fíjense bien, muchos años de tener al Libertador en el Panteón Nacional para llevarle flores los 17 de diciembre y 24 de julio. Se le llamaba Libertador y se le tenía con una banderita chiquitita de esas que venden los chinos, allí, en lo que venden los boneros. Y así lo tuvieron en el Panteón Nacional durante mucho tiempo, hasta que Chávez rescata realmente quién es el Libertador. Segundo, ¿qué estamos viendo allí? A una oligarquía que siempre negó el mestizaje de Chávez, de Simón Bolívar. El mestizaje, que se demuestra con los estudios científicos. Ellos lo sabían del mestizaje del Libertador. Pero el Libertador les pesaba demasiado, como le pesó durante el golpe de Estado de 2002 a Carmona. Había que sacarlo. Nicolás dice, en el cuartel de la montaña, en el acto de desagravio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y un abrazo de aquí a toda la Fuerza Armada Bolivariana y a todos los que participaron en la Unión Cívico-Militar. Nicolás dice dos cosas que son para mí bien importantes. Una, fíjense bien, cuando él comienza a decir, habla de una foto, dice, no pudieron soportar la vista del comandante Chávez. Igual pasa con Bolívar. No han podido quitarse de encima la vista del Libertador. Eso pasó el 12 de abril de 2002. Igual, lo metieron en un cuarto, en un baño. Se llevaron en un cuadro de Simón Bolívar. Una obra, escuchen bien, pues, incluso cuando el presidente Nicolás Maduro, esta es la segunda cosa que él menciona allí,
que me parece bien interesante, es que Bolívar, dibujado hasta por los niños, era Bolívar y era sagrado y es sagrado. Es el libertador no solamente de Venezuela, es el libertador de Latinoamérica. Ramos Ayub, luego de esa acción bandolera, pues, Ramos Ayub hace una declaración y le preguntan por qué saca el cuadro de Bolívar. Y dice, bueno, si cada partido político trae a su héroe o a su líder político a la Asamblea Nacional, imaginen ustedes la tremenda aberración por parte de este señor cuando dice eso. Bolívar no es solamente de los bolivarianos, chavistas, Bolívar es de Latinoamérica, es del mundo. Y Bolívar es de todos los venezolanos. Y ahí es como cuando comienzo yo a entender el silencio en que aplastó a Bolívar durante 200 años. El silencio con que apartan a Bolívar. Esa academia de la historia en donde está Pino Iturrieta y compañía, todos ellos apartaron a Bolívar. Lo convirtieron en estatua de bronce y trataron de apartarlo siempre de las decisiones políticas de la burguesía y la oligarquía, la misma que lo sacó de Venezuela, lo expulsó, no le dejó llegar, y la misma que incluso 20 años después creo que fue cuando trajeron el cadáver, durante 20 años execran a Bolívar enterrado en Santa Marta. Esa es la reacción. Pero voy más allá. Chávez, que ya no es Chávez, Chávez son millones en Venezuela. Ese acto de torpeza por parte de Ramos Ayub, tratando de sacar lo que no se puede sacar, porque repito, con romper o sacar un cuadro de Chávez o sacar un cuadro de Libertador, tú no estás borrando la historia venezolana, ni estás borrando 17 años de revolución. Eso es mentira. O sea, si la orden era crear provocación o, por ejemplo, y lo tengo acá, en el momento en que se estaba juramentando y se estaba violando la Constitución, violando el reglamento de la Asamblea Nacional, Pastrana estaba denunciando violación de derechos humanos en Venezuela, Pastrana, y pidiendo la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. El presidente decía ayer, en el acto de desagravio, decía que esto forma parte de un plan, y es así. El señor Ramos Ayub no solamente que se equivocó, que creo que más que un acto de bajar la cabeza a la cerviz, pues, de humillación ante la embajada norteamericana, que es la que le ordena hacer ese acto de provocación, buscando un estado de tensión en Venezuela o una guerra civil. Lo que hizo él fue mostrar exactamente lo que pasó el 11 de abril, la rebelión de la burguesía. Una asquerosidad que hoy, con un videíto en Quinta Crespo, no lo remedia. Repito, no es lo que hizo Ramos Ayub, es lo que está dentro de ellos, es su naturaleza. Yo he visto que le han dicho a Ramos Ayub que tal cosa, que esto, es su naturaleza, es la naturaleza de la burguesía, revanchismo, violencia, vienen por una venganza y vienen por sangre. En el mismo discurso que hace el señor Ramos Ayub, vean tremenda contradicción, pero en un párrafo pequeño, ellos hablan de que están dispuestos a dialogar. Y dicen, queremos el diálogo, pero
no nos vamos a apartar de nuestro objetivo, que en 6 meses salimos del gobierno. Eso es diálogo. O sea, si yo, es como que si yo me presentara en tu casa, Franco, y me siento y digo, vamos a dialogar, pero yo en 2 días te quiero fuera de la casa. O sea, ya están anunciando lo que van a hacer. El señor Ramos Ayub está anunciando lo que la oligarquía quiere hacer, lo que el imperialismo le ordenó hacer, pues son cipayos, son lacayos del imperialismo. Ellos tienen ahorita una tarea, esa tarea la vamos a desmenuzar aquí, tienen una tarea. Lo que pasó con los cuadros de Bolívar, con los cuadros de Chávez, o con los retratos de Chávez, aparte del insulto a una familia, por Dios, eso no lo hace ni siquiera, no lo hace una persona en Petare, una persona normal, tiene que hacerla una persona llena de odio. Llévenselo a la viuda, llévenselo para Sabaneta, total desprecio a un hombre que no solamente cambió la historia de Venezuela, sino que está en el corazón de millones de venezolanos, ¿vale? O sea, no se puede ser tan torpe. Primero ustedes llegan y hay que recordárselo. Ustedes llegan, y eso es forma parte de uno de los temas que vamos a hablar aquí. Ustedes llegan por un plan, o como dice Franco, un plan de ingeniería social. Fíjense, una cosa dolorosa, y tengo que mencionarla. Ramos Ayub está hablando, y hay gente del pueblo cargando los cuadros. Gente del pueblo cargando los cuadros y riéndole la gracia. Es como el caporal, que es el que le cuida los intereses al imperialismo, ordenándole a los esclavos, carguen eso y que los esclavos se rían, chicos. Es como es traerse el coloniaje. Nosotros tratando de redirigir esa cultura, de redirigir esa cultura heredada del coloniaje. Nosotros tratando de cambiar todo eso durante 17 años y que todavía nos encontremos a gente de pueblo que le sonría. Un acto tan bochornoso y que esté afectando no solamente al libertador, sino a un hombre que lo que hizo fue beneficiar a millones de venezolanos. ¿Quieren ver lo que siempre fue la colonia y su maridaje con la Iglesia Católica, con los jerarcas de la Iglesia Católica? ¿Quieren verlo? Vamos a verse a Monseñor Padrón con el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento, Burgués Adeco, sentado allí, y vean lo que declara Monseñor Padrón, que se supone representa a la Iglesia Católica, que es la que, más profesan, es la que mayor fieles, o ¿cómo le dicen ustedes? Seguidores, pues, la Iglesia Católica. Y estos señores prácticamente se convierten en partido político, dan vergüenza, es bochornoso lo que dijeron. Rueda. En primer lugar, hay que también identificarla como unas acciones específicamente de manual. O sea, eso es algo que no viene de la espontaneidad, no es que a Ramos Ayub se le ocurrió, mira, vamos a hacer esto. O sea, todos esos foros son actividades complementarias de un guión más grande, evidentemente. En ese caso, uno ve, y lo ves claro, hay una agresión simbólica y cultural. En gran medida, bueno, por todo el significado profundo que tiene el Libertador y por todo el significado que tiene el comandante para el pueblo chavista. Y evidentemente busca esa reacción, o sea, la indignación, el azoramiento, el tensionar aún más un panorama que de por sí ya en términos políticos formales no es favorable en cuanto se piensa en la Asamblea Nacional. Y eso viene acompañando a un dispositivo de mayor envergadura, algo bastante estudiado, o sea, ahí todo está muy bien insertado, por cierto, una pirámide de ascenso de actividades que está contemplada en por ejemplo,
un documento sobre la guerra no convencional del 2010 de las Fuerzas Especiales Norteamericanas. Ni siquiera es el documento como tal, sino que se filtró una serie de especificaciones sobre cada uno de los puntos, y ahí está diseñadito toda la progresión. Y eso forma parte, digamos, de la agresión, de la agitación moral en la cual acompaña a otra serie de acciones destituyentes de otro orden. O sea, yo, por ejemplo, no me atrevo, evidentemente, un golpe parlamentario. O sea, se está activando un procedimiento de ese orden. Ahora el asunto está en cómo va a terminar realizándose, y yo creo que no es que haya improvisación, pero se están moldeando todavía, ajustando las condiciones producto del resultado electoral, que tampoco era para ellos el esperado en ese momento. También hubo como, o sea, se dieron cuenta que, mira, esto es una autopista, vamos a hacer unos pasos, vamos a acoplarnos a este escenario, vamos a sacar la ventaja, y además combina también el factor humano, un poco. O sea, evidentemente, o sea, además de todo esto, a más de uno está erotizado y cree que ya es la hora de entrompar, y uno ve, o sea, por ejemplo, la intervención luego de Barbosa, en el primer acto de Américo de Gracia. Probablemente en términos un poco más estratégicos guardar la apariencia, pero no pudo. Lo mismo cuando los cuadros, o sea, Ramos Ayú podía ver perfectamente, o sea, esto se puede jugar de otra manera. O sea, por decirte algo, sin tanto faramalleo, y de repente sale en prensa la imagen de que está retirando la iconografía chavista, y eso es una noticia, y evidentemente también tendrá un impacto, pero no es el mismo a que esté él ensañado sobre toda esta simbología en este momento, y luego de lo que ya ha venido desarrollándose, en el que ya están jugando evidentemente a emplear sus recursos bien. No sabemos todavía, y ellos tampoco, me parece a mí, si es trancar la partida, si es activar ese sistema que piensan proponer, porque tampoco está claro cuál va a ser la vía, cuál va a ser la combinación de elementos que van a usar, que en el tiempo puede que les favorezca, que se involucre también en esa agenda y que facilite también otras cosas. O sea, es bastante inestable incluso para ellos en ese sentido. Entonces no sabemos si va a ser una institución, si van a tratar de golpear por el TCJ, o por ejemplo a llegar a una especie de autonomismo extremo que delegitima el resto del Estado venezolano de cara a los medios internacionales, por ejemplo, dada la coyuntura. Mira, sobre ese elemento que dices tú, es importante porque, por ejemplo, desde la victoria de la oposición, los medios internacionales han venido como haciendo cosas que no son casuales en términos de narrativa y en términos de relato. O sea, por ejemplo, yo he visto en varias agencias que se habla, por ejemplo, de Congreso, que se omite la palabra bolivariana en algunas cosas, en algunos reportes de periodistas y corresponsales de grandes agencias corporativas que tienen, digamos... Que son las que están detrás de ellos. Sí, que son las que están detrás de ellos. Existe eso, pues, como que ir trastocando palabras, trastocando por acá, un relato por aquí, ir sumándole elementos al daño y hacia el ataque directo hacia el TCJ, por ejemplo. En estos medios y en estas agencias existe como una especie de intención o de política de sobreexacerbar las funciones normales y constitucionales de la Asamblea Nacional. O sea, ubicar como que si el TCJ fuera el gran enemigo del país y el gran enemigo del cambio, en su lógica y en su narrativa, y como que el TCJ está deslegitimado por lo que ellos han venido construyendo del hecho de que se nombrara que supuestamente es temporáneo cuando estaban las prerrogativas constitucionales para que la Asamblea que estaba en nuestro poder nombrara ese Tribunal Supremo de Justicia. Entonces no es el hecho de la Asamblea, sino de posicionarlo como un poder autónomo, como si fuera un poder por encima del Tribunal Supremo de Justicia, como si fuera un poder por encima de la Constitución, y a partir de ahí, como dice Diego, o sea, en el marco de ese cálculo, poder determinar cuáles son los planes. Porque si el plan es seguir deslegitimando al TCJ a nivel internacional, de seguir remitiendo la memoria cuarto republicana, de no hablar de Parlamento, sino hablar de Congreso, si se sigue sobreexacerbando las funciones normales que tiene el Parlamento, estamos hablando de la activación de un dispositivo clave para cualquier golpe parlamentario. ¿En qué sentido? Los alicates que se apretaron para el golpe parlamentario, tanto en Paraguay como en Honduras, y el que está en curso en Brasil, más allá de que se postergó el impeachment hacia la presidenta Dilma, es tocar el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, generar una gran cantidad de condiciones y factores humanos para que un magistrado se voltee, ¿verdad? Para que comiencen a haber pronunciamientos en contra, porque si no toca el Tribunal Supremo de Justicia, no hay forma de que haya un golpe parlamentario. Por eso es que el gran conglomerado corporativo de agencias mediáticas está metiendo la mira hacia allá. Borges. Fíjate, tú sabes que en la guerra mundial que se desarrolla, ¿no?, actualmente, o sea, los poderes en pugna, digamos, en todo el territorio, sobre todo el Medio Oriente,
hay datos claves del ejercicio, del derrumbe de los símbolos de los pueblos. Es decir, uno de los objetivos principales de los operadores detrás de, digamos, de los actos de guerra es borrar toda raíz cultural de los pueblos, que soporte, digamos, la resistencia que esos pueblos manifiestan frente a las invasiones, sean invasiones militares o sean invasiones, digamos, por goteo, sean acciones irregulares en términos de la guerra irregular, con mercenarios, empresas de seguridad o ejércitos normales como nosotros los entendemos. Dos casos específicos, por ejemplo, Libia, la toma del Estado Islámico, la toma de Palmira por parte del Estado Islámico. Siria, claro. O sea, la toma del estado de Palmira, un sitio histórico con monumentos, digamos, patrimonios de la civilización mundial. A grabar en vivo y directo, después distribuir incluso las grandes cadenas informativas distribuyen esos videos casi que al instante luego que se producen los actos. Es decir, bombardear, por ejemplo, toda la infraestructura del patrimonio de la civilización humana en Palmira. O sea, ¿qué mensaje están dando ahí? O sea, borrarle la raíz cultural y simbólica a los pueblos. Siria, por ejemplo, el país más asediado en este momento del planeta. Ucrania, por ejemplo, momentos previos a la toma del poder mediante el golpe de Estado que se instaló desde el Maidán. Estatuas de Lenin, por ejemplo, fueron tumbadas momentos antes de eso. Y, de nuevo, las grandes cadenas haciendo operación supuestamente indignada. En el caso de Siria, en el caso de Ucrania no fue así, en el caso de Ucrania sí fue como proyectado como un logro por toda la línea. Y aquí sucede lo mismo, o sea, que el tema del desmonte de los cuadros. Si él se manda a grabar es profeso, obvio, es porque llevaba una motivación. Obvio, sin duda alguna. O sea, un objetivo, perdón. O sea, sin duda alguna. Sí. O sea, sin duda alguna, incluso el lenguaje que él utiliza es el lenguaje de capataz, como tú lo señalas, de jefe, dándole órdenes a los lacayitos mestizos, porque estamos retirando cuadros mestizos de ahí. Es decir, es un mensaje directo a la población: te voy a borrar tu raíz cultural, ahorita tengo un espacio de poder, a partir de ahí yo voy a hacer todo lo posible porque tú no tengas ningún tipo de identidad, de raíz cultural, de modo que no tengas manera de sembrarte y resistir frente a lo que supuestamente ellos dicen que viene. Franco. Bueno, yo creo que lo importante es reconocer aquí que estos actores visibles de la ultra en Venezuela y en el extranjero están intentando vulnerar lo que se ha consolidado desde 1999, que es el chavismo como síntesis cultural. ¿De qué estamos hablando? El chavismo no es un movimiento meramente político, es además de eso una subjetividad, una identidad que tiene lazos afectivos, que tiene lazos de identidad política, programática, en el hecho político, económico y social de nuestro país. Destruyendo los símbolos, resquebrajan la identidad. Y no ha de extrañarnos si por los próximos días empezamos a ver situaciones en las que los que fueron guarimberos en el 2014 asumen destruir monumentos, imágenes, pendones, pancartas del comandante Chávez o del libertador Simón Bolívar, y que se presente eso como un acto espontáneo de repudio contra la revolución bolivariana. Formaría parte del mismo guión implementado en Ucrania en el Maidán, ¿sí? Este tipo de situaciones, Mario, y ese pronunciamiento simultáneo que está ocurriendo con el ascenso de la nueva asamblea por parte de instituciones rancias que representan a esos viejos poderes instituidos, como es el caso de la Iglesia, como es el caso de Fede Cámara, como es el caso de Consejo de Comercio, todas esas instancias que han empezado a asumir un rol protagónico en la política del lado de la derecha, están asumiendo un espacio político a partir del 6 de diciembre, pero luego del 5 de enero la situación se convierte en un 11 de abril. Esa es la situación en la que nosotros estamos. Podríamos decir que en el mediano plazo se están generando todas las condiciones para implementar un golpe parlamentario y se está abordando en la subjetividad, en el manejo de la opinión pública, en la imposición del guión económico, en la imposición de las tareas políticas que en teoría tiene ese Parlamento en una corta carrera institucional para no sacar al gobierno bolivariano, para destruir a la revolución bolivariana en un periodo de 6 meses. Esa es la situación en la que nosotros estamos. Un golpe parlamentario o, en el caso de, como ellos mismos lo han dicho, tratando de encubrir el golpe parlamentario, vías institucionales, democráticas, constitucionales,
para destruir a la revolución bolivariana. Ellos entienden que asumir una agenda golpista de manera abierta contraviene buena parte del espíritu político de muchos de quienes votaron por ellos. Eso es una realidad que ellos también aceptan. Lo cierto es que ellos reconocen que en la Venezuela posterior a la presencia física de Chávez en este plano, es una Venezuela donde la subjetividad cambió, donde lo social se impone como discurso, donde la realidad política tiene que construirse sobre la base de grandes mayorías sociales. Y ese planteamiento de desmoralizar al chavismo, de alguna manera, es decirle también al chavismo: nosotros somos el cambio, nosotros somos quienes representamos la mayoría popular y hay que defenestar esto que está aquí, que ha sido nocivo para la historia política venezolana. Ok.